Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la palabra reservada extern, que nos sirve también para utilizarlo en un ámbito conforme a los objetos, variables o funciones. En este caso preparé un archivo con el nombre static.cpp, también static.h. De hecho, estos archivos son los que utilicé en el video de la palabra reservada static. En este caso no cambié el nombre del archivo porque eso es lo de menos. La cuestión aquí es que cuando nosotros utilizamos la palabra extern es cuando estamos utilizando varios archivos y estamos compilando prácticamente un proyecto. En ese caso, los objetos que se encuentren en otros archivos los vamos a reubicar utilizando la palabra extern. También voy a utilizar prototipos, un archivo de cabecera cuando esté utilizando los prototipos de las funciones que voy a definir en static.cpp. Pero mientras vamos a empezar desde lo más particular a lo más general. Bien, cuando nosotros utilizamos la palabra extern, lo que estamos diciendo es que la variable o la función o el objeto en particular se encuentra en otro archivo. Puedo definir aquí una variable o una función y dar como referencia que esa variable se encuentra dentro de otro archivo. Bien, vamos a poner un ejemplo en particular. Yo aquí en el archivo static.cpp voy a declarar una variable con el nombre de x y le voy a poner el valor de 8999. Bien, pues esta variable que se encuentra en este archivo static.cpp yo la quiero utilizar en mi archivo principal. Este es mi archivo principal donde está la función main, donde se ejecuta todo nuestro programa. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que quiero utilizar esta variable x, la quiero utilizar dentro de mi función main. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar la variable x dentro de la función main o dentro del archivo main.cpp? Pues simplemente utilizo la palabra reservada extern. De hecho, hasta cambia de color. Recordemos que si cambia de color quiere decir que es una palabra reservada del lenguaje, en este caso de C++. Bien, estoy indicando aquí que quiero utilizar aquí en este archivo una variable externa, quiere decir que se encuentra en otro archivo, en este caso static.cpp, y se trata de un entero. Como aquí indicamos que es un entero llamado x, entonces aquí le ponemos x. Entonces voy a utilizar una variable que se llama x, que es de tipo entero, que se encuentra en otro archivo. Bien, entonces si yo imprimo el valor de x, pongo el valor de x en el archivo static.cpp es, y aquí voy a poner el valor de x. Bien, ahora tenemos que compilar todo como si fuera un proyecto. Vamos a tener que hacer la compilación como ya lo vimos en otros videos pasados, donde tenemos que compilar cada archivo individualmente y después los tenemos que enlazar, pero recordamos que hay una instrucción del compilador que hace todo eso, así que si ya vieron el video pasado donde hablo del enlazado y de la compilación, ya entenderán a qué me refiero. Pues bien, simplemente decimos que compile el main.cpp y que también compile el static.cpp, y una vez realizado la compilación, realice el enlazado y el ejecutable le ponga el nombre de main. Y el programa compiló sin ningún inconveniente, no nos marcó ningún error, y de hecho aquí, esta es la carpeta en donde tengo todos los archivos. Aquí está el main, aquí está el static.cpp y el archivo de cabecera que de momento no estoy utilizando, y aquí está el ejecutable que nos dio como resultado. Bien, entonces vamos a ejecutar y nos dice el valor de x en el archivo static.cpp es 8999. Eso es correcto porque en este archivo, en static.cpp, se encuentra el valor de la variable x como 8999, y yo con la palabra extern lo que estoy haciendo es jalar al archivo main.cpp para poder utilizarlo dentro de la función main, y aquí simplemente lo estoy imprimiendo. Si yo omitiera esto, pues prácticamente nos marcaría un error, porque nos va a decir que x no ha sido declarado, porque en este archivo no lo hemos declarado como tal. De hecho, yo puedo intentar hacer la compilación de todos los archivos y me va a marcar aún así el error. Y como podemos ver, me marca un error y me dice x no ha sido declarado en este ámbito. Claro, porque a pesar de que en la compilación incluí el main.cpp, el static.cpp, eso no quiere decir que vaya a jalar
la variable X, porque recordemos que lo que la compilación hace es que nos compila este archivo individual y nos compila este archivo individual, y en el enlazamiento lo que hace es jalar las funciones que se requieren. Y como podemos ver aquí no puede haber un enlazado porque estas no son funciones, esta es una variable. La única forma en la que yo puedo jalar esto acá es utilizando la palabra reservada extern. Entonces, por tal motivo, a pesar de que hagamos una compilación de todos los archivos y los enlacemos, no significa que pueda utilizar la variable, porque la variable no es una función, es una variable. Y la única forma de traer esta variable dentro del main es utilizar la palabra reservada extern que teníamos aquí anteriormente. Entonces, con lo que logramos nosotros con la palabra extern es poder jalar lo que se encuentra en otros archivos. Pues esto también funciona con las funciones. Yo puedo crear aquí dentro de static.cpp una función que retorne vacío. Le voy a poner el nombre de función y voy a imprimir, vamos a imprimir simplemente: esta es la función del archivo static.cpp. Ahora, ustedes dirán, bueno, para poder utilizar esta función yo tengo que poner aquí la palabra reservada extern. Eso sería lo más lógico, pero esto no es necesario, ya que aquí esta función, cuando nosotros enlazamos esto de forma predeterminada, ya es extern. Es decir, que si nosotros no colocamos el extern aquí en la función, esto de forma predeterminada ya es extern, por lo cual esto da igual si lo ponemos o no lo ponemos. También en la declaración del prototipo también podemos incluir la palabra reservada extern. Y aquí ya tenemos el prototipo de la función, y aquí en static.cpp tenemos la definición de la función. Pues bien, simplemente en main lo único que tenemos que hacer es llamar a la función mediante su nombre, los paréntesis y el punto y coma. Otra cosa que también es importante es que para que esto funcione tengo que incluir el archivo de cabecera static.h para poder utilizarlo dentro del main. Y me parece que eso... Y aquí también importante incluir el archivo de cabecera iostream para que este archivo se compile individualmente utilizando el objeto cout que se encuentra dentro de esta función. Ahora sí ya podemos compilar todo en conjunto. Y ahora sí, el programa compila perfectamente, ejecutamos y nos dice: esta es la función del archivo static.cpp. Lo que trato de dar a entender aquí es que de forma predeterminada las funciones ya tienen el extern, por lo cual el compilador, cuando ve esta función, implícitamente el compilador le agrega el extern, por lo que podemos decir que las funciones son extern por default. Si nosotros lo quitamos, no cambia nada en lo absoluto, todo sigue funcionando igual, porque tanto los prototipos como la definición de las funciones por defecto tienen la palabra reservada extern. Volvemos a compilar y de igual forma funciona correctamente y nos aparece: esta es la función del archivo static.cpp. En todo caso, lo contrario a la palabra reservada extern es que nosotros pongamos la palabra reservada static, y con eso estamos haciendo el resultado contrario, que es que esta función no la podamos utilizar en otros archivos. Estamos limitando a que esta función solamente se pueda utilizar dentro del archivo en donde se declara esta función. En este caso solamente podría ser utilizado en static.cpp, y si yo lo intento utilizar en el main.cpp me marcaría un error porque no va a poder enlazar esta función con su definición, por lo cual decimos que de forma predeterminada las funciones tienen el extern. Ya dependerá de nosotros si queremos poner la palabra reservada static o no ponerla. Una cuestión importante también es que todas las declaraciones o todo lo que nosotros utilizamos aquí para hacerlo llamar, por ejemplo, la variable que nosotros teníamos aquí, x, que era una variable externa que se encontraba en static.cpp, que habíamos llamado como x. Si nosotros queremos utilizar extern para hacer llamar a otra variable, esta variable tiene que estar fuera de las funciones, es decir, tiene que encontrarse en el espacio global, ya que si esta x se encontrara aquí en el espacio de una función, en un espacio local, pues simplemente desde el main
yo no voy a poder acceder mediante la declaración extern a esa variable que se encuentra en el espacio local. Si yo quiero acceder a esta variable X, lo que tengo que hacer es ponerla en el espacio global y ahora sí, desde el main.cpp, yo voy a poder jalar esa variable X que se encuentra en el espacio global de static.cpp. Eso quiere decir que para poder jalar tanto funciones como variables se deben encontrar dentro del espacio global. Por ejemplo, esta función está definida en el espacio global y esta variable de igual forma está definida en el espacio global, por lo cual sí lo puedo utilizar. Pues bien, eso es todo acerca de este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.